Saludos, bienvenidos a esta entrevista especial con Teji Seydi, quien gentilmente nos acompaña para abordar una serie de temas cruciales que enfrenta España, pero también nos interesa a gran parte de la comunidad global. Así que en los próximos minutos vamos a estar dialogando sobre la situación política de España, sobre lo que tiene que ver con estas relaciones internacionales tan convulsas que tiene España con el pueblo saharaui, por ejemplo, con el gobierno de Marruecos. ¿Cuál es la relación con América Latina y cómo se está posando, cómo se está moviendo el importante movimiento que tiene la política interna española en esta conformación del nuevo gobierno, donde agosto precisamente suma una, valga la redundancia, una sumatoria de fechas sumamente relevante? Tesh, bueno, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Es la Hora de Hablar. Hola, buenas, muchas gracias. Bueno, precisamente en pleno agosto yo estoy aquí en Madrid. Hace muy buen día, aunque hemos tenido unas olas de calor que, bueno, como bien sabéis, llevamos varias en España y a nivel global. Pero muy bien, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Pero muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, dialogando directamente, haciendo esta conexión entre Uruguay y España. Para comenzar, nos gustaría tener tu visión, tu perspectiva, tu mirada con respecto a lo que hablábamos recién, ¿verdad? A estos movimientos, a estos diálogos, me imagino que intensos, que se están dando en estas últimas semanas, en estos últimos días, con relación a, bueno, cómo queda la conformación de este nuevo gobierno luego de las elecciones generales, donde prácticamente no hay una definición clara y se depende de ciertos acuerdos que se puedan concretar en los próximos días. Hay una conformación del Parlamento dentro de muy poquitas horas, digamos, y bueno, la idea es conocer en una síntesis, en un minuto, cómo ves estos movimientos y cuáles son las expectativas concretas de resolución. Bueno, yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que la ciudadanía española ya ha hablado, ya ha votado el pasado 23 de julio y ha dicho que España es diversa, es una España plurinacional, es una España de múltiples partidos y que ya no cabe la visión bipartidista, pero sobre todo ha dado un mensaje muy claro. España no es una España como pintaba, ¿no?, la extrema derecha aquí en España, sobre todo la derecha mediática. España es una España progresista y es una España capaz de hacer pactos entre varios partidos políticos para representar a esa mayoría de los y las españolas. Es cierto que la lectura desde fuera siempre es que los pactos entre varios partidos es complejo. Yo creo que es algo bastante sencillo porque la historia de España reciente, en la legislatura pasada, ya ha habido un gobierno de izquierda de coalición que ha hecho unos avances muy importantes en derechos aquí en España y sobre todo la importancia de todos los partidos también nacionalistas que representan a los nacionalismos españoles y que también representan a millones de los y las españolas. Es algo complejo porque es verdad que las negociaciones siempre entre muchos partidos son complejas, los intereses de todas y todos aunarlos en este ajedrez es complejo, pero no imposible, lo tenemos, ya te digo, como experiencia en la pasada legislatura y estoy súper segura que vamos a llegar a ese pacto, vamos a configurar otro gobierno progresista para los y las españolas, porque sería muy injusto para la ciudadanía ir otra vez a unas segundas elecciones porque por una incapacidad de negociar, ¿no? Dentro del seno de la clase política. Yo creo que es muy posible, estamos todas con ganas, ¿no?, de cerrar este capítulo post elecciones, pero vamos, estamos muy seguras y desde Sumar muy seguras sobre todo de la importancia de nuestro partido como un partido que empuja a la izquierda del Partido Socialista a avanzar en derechos, a que las políticas sociales sean un poquito más ambiciosas y no se queden solamente en algo, ¿no?, pasivo. Ahora, estamos claros que los desafíos son muy fuertes, ¿no? Hay contradicciones que son contundentes a la hora de tomar definiciones. Por ejemplo, se me ocurre, tema migratorio.
Por ejemplo, tema OTAN, por ejemplo, tema participación o involucramiento en el conflicto ruso-ucraniano, por ejemplo, el tema saharaui. ¿Cómo entonces, más allá de la intencionalidad y la necesidad efectivamente de que se concrete un nuevo gobierno, cuáles son los mecanismos o los resortes que se deben activar para que estos temas tan complejos y de tan antagónicos entre las posturas de uno y otro sector, inclusive dentro de los mismos partidos, pueda llegar a buen puerto? ¿Cómo crees tú que se debe transitar este camino para consolidar lo que tú decías, de darle a España un gobierno y darle a la ciudadanía las respuestas a las necesidades que tiene actualmente? Yo creo que hay que empezar por explicar que actualmente en el momento histórico, en la época que nos encontramos, solo pueden funcionar políticas donde los derechos humanos estén en el centro. Porque armar continuamente a Ucrania sin buscar una vía diplomática, una vía de diálogo, está claro, ya llevamos un año con la guerra de Ucrania y no ha habido una solución, ¿no? Y al final lo que se está destruyendo es el tejido social que cuesta tanto, al final es lo primero que se destruye y cuesta tanto de reconstruir, ¿no? Y al final las vidas humanas. Luego también la crisis migratoria que hemos tenido aquí, las dos que hemos tenido aquí en España, que han terminado en el asesinato incluso de personas en la valla de Melilla. Tenemos que buscar el multilateralismo, pero un multilateralismo dentro de las políticas nacionales. Es decir, ya no vale hacer políticas por y para los españoles. También tenemos que involucrar a la ciudadanía e involucrar en nuestras políticas que siempre vayan de la mano de los derechos humanos. Y esa visión la hemos intentado nosotras en Sumar plasmar dentro de todas las políticas y propuestas que hemos hecho. Tanto el cambio climático, tanto tenemos que buscar más allá de quedarnos con que es una crisis climática o es una crisis. No, todo ello hay un factor y tenemos una responsabilidad directa también con no solamente los conciudadanos migrantes en España, sino también con los países que estamos trabajando con ellos, que estamos teniendo empresas transnacionales con ellos, con la política que estamos teniendo con ellos. Y desde luego, ahí decía antes la importancia de que estén muchos partidos a la izquierda del Partido Socialista, para que empujen, para que haya propuestas democráticas que vayan mucho más allá de las políticas nacionales, sino que tengan siempre, para mí y para nosotras, un eje transnacional, un eje del multilateralismo para la cooperación, digamos, internacional entre países, ¿no? Como comentabas antes, es complejo porque no son cuestiones siquiera que muchas veces el propio gobierno de España pueda dar una solución sin el apoyo de la Unión Europea, pero la base y lo más importante es que tengamos ese enfoque. Comentabas antes de la cuestión saharaui, ¿no? Dentro de la cuestión saharaui, con las relaciones que tenemos que tener con Rabat, con Marruecos, tienen que ser efectivamente de buena vecindad, pero alejadas del chantaje que utilizan continuamente a través de la cuestión migratoria. También tenemos que ayudar a establecer relaciones de diálogo, no solamente con el gobierno marroquí, sino también con sociedad civil marroquí, también con organizaciones de derechos humanos en el Estado de Marruecos, porque democratizar y ayudar a impulsar las democracias, por ejemplo, en estados como Marruecos, van a impulsar obviamente a que tengamos relaciones bilaterales mucho más sanas, mucho más competitivas, pero que nunca vayan en detrimento de los derechos humanos. Yo no puedo desvelar las negociaciones que se están llevando a cabo, pero desde luego puedo resaltar que los derechos humanos en mayúsculas están dentro de ellas. Estos derechos humanos que, como tú bien centras, lo pones en el centro del debate, me posiciona en el lugar del ciudadano español de a pie que va a necesitar o que necesita atención médica y se ve frustrado en la posibilidad de acceder a tratamientos adecuados, a medicamentos para sus diferentes afecciones. El tema de la vivienda, hemos visto, por ejemplo, el tema de los desahucios en España que tienen esas olas de empujes y por otro lado, esos mismos contribuyentes, esos mismos ciudadanos ven cómo su gobierno destina o aporta a un fondo que es entre esta nomenclatura de Fondo para la Paz, fomentando la guerra, la compra de tanques, de aviones, de municiones,
en desmedro de estas políticas sociales que tanto hacen falta, no solamente en España, sino en toda Europa y en gran parte del mundo. ¿Cómo entonces explicarle o cómo hacer entrar en razón a un gobierno de los cuales ustedes están haciendo fuerza para formar parte y consolidar su posición dentro de él, para que esto no se siga formando parte de la agenda política del gobierno al cual ustedes se integran? Uh-huh. Es importante, como bien resaltas, los presupuestos están ahí. Lo que siempre se habla, ¿no?, es cómo los destinamos, cómo gestionamos estos presupuestos. Bueno, yo soy una persona antiguerras, anti todo impulsar, ¿no?, todo lo que está fuera del diálogo. Considero que lo primero que tenemos que siempre hacer es diálogo, sentar a las partes, porque a través del diálogo siempre se va a conseguir una solución a los conflictos. Por otra parte, todas las partidas presupuestarias que tenemos que se pueden gestionar tienen que o se destinan a parques públicos, como decías, de vivienda, que al final acaban en fondos buitres, o se destinan a políticas sociales. Es decir, es muy importante la gestión en la política. Gestión, pero sobre todo auditoría a la misma gestión. Es decir, cuando nosotros sacamos, por ejemplo, la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional aquí en España, de 780 euros a que pasara a 1080, decían que era imposible, ¿no? Decían que no, que íbamos a hundir el país, que era imposible. No, al final se ha logrado y además tenemos datos récord en cuanto a personas en estado de desempleo aquí en España. Entonces sí que es posible gestionar de otra manera, sí que es posible afrontar las desigualdades siempre haciendo contribuir a las personas que más cobran, pero más cobran hablando de fondos buitres, a empresas que están teniendo márgenes económicos muy buenos comparado con la situación real. ¿Por qué? Porque estamos cayendo también, además, en la disyuntiva de hablar continuamente de macroeconomía, que España va muy bien a términos macroeconómicos, pero realmente cuando tú vas al supermercado a comprar no estás pudiendo, o sea, tu cesta de la compra está disparatándose, y debido obviamente al conflicto de Ucrania, pero también debido a que hay empresas que se están lucrando a través de esto. Entonces, la propuesta de que tribute más, el que más tiene, es lo más justo realmente, porque conseguimos con ello una redistribución de las riquezas. También hay una parte muy importante dentro de la pedagogía, y lo hemos visto aquí en España, que la gestión no se estaba valorando por parte de la ciudadanía, o los logros que se han conseguido en la última legislatura estaban viéndose un poco difuminados, porque efectivamente una persona a pie cuando va a comprar no está notando esas mejoras, ¿no? Entonces es muy importante hacer política también de pedagogía, de cómo esas políticas que se están consiguiendo en el seno del gobierno están transformando la vida de las personas. Hay que hacer, para mí, una comunicación mucho más cercana de las políticas que se están consiguiendo. También hablar en términos que lleguen mucho más a la ciudadanía, y creo que ahí va a ser un importante reto perdona que me estaba extendiendo, un importante reto para conseguir acercar políticas, pero el secreto está en redistribuir las riquezas, porque los presupuestos y el dinero está, y las políticas solamente hay que reenfocarlas y decir que sí que es posible, que lo público es posible, porque hay un sector de derechización de la política que está continuamente diciendo que las políticas públicas son imposibles, que tenemos que migrar a un sistema privado, y lo hemos visto con la COVID. Cuanto más privaticemos la sanidad, sí, menos acceso va a tener la gente. Antes de entrar a hablar del tema saharaui en concreto, de la cual, bueno, tú formas parte intrínseca de este tema, como mujer, como migrante, como integrante de un campamento de refugiados en tu niñez y en tu infancia, antes de emigrar a España. Hay otro de los temas que nos interesa mucho desde este lado del océano, que tiene que ver esta relación América Latina-Europa. Mucho se ha hablado con respecto a las idas y venidas de los acuerdos entre Unión Europea y Mercosur, pero más allá de eso están los diferentes liderazgos, ¿no? Estos impulsos y los frenos que hay para determinar políticas globales
en esta creciente confrontación entre bloques de poder, entre China, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea. ¿Cómo entonces posicionarse desde este nuevo gobierno que tiene múltiples desafíos, como hablábamos, con este relacionamiento con América Latina, con las diferentes potencialidades? Hace poco veíamos esta cumbre Unión Europea-CELAC, donde se plantearon diferentes propuestas y se analizaron diferentes circunstancias para el trabajo en común. ¿Cuáles serían, desde tu visión, desde tu criterio, los puntos más resaltantes para esta propuesta? Desde mi poca experiencia dentro de la institucionalidad, es decir, bueno, mi experiencia en cuanto a política exterior es más de fuera que desde dentro del seno del gobierno o de una institución política. Yo creo que las relaciones pasan por una visión un poco más amplia, más alejada también un poco de la ideología, ¿no? Tenemos que fomentar, como comentaba antes, siempre las relaciones desde una visión del multilateralismo. ¿Eso qué quiere decir? Es muy importante un trabajo mucho más entre ministerios, mucho más de pequeñas unidades entre los diferentes gobiernos, pero una relación, desde luego, desde una perspectiva, desde la horizontalidad, desde el reconocimiento también del pasado colonial que tiene España con Latinoamérica o con el propio Sáhara Occidental. Es muy importante abrir, ¿no?, esas vías de diálogo desde el reconocimiento, desde la horizontalidad. Ahora bien, desde un trabajo mucho más político, mucho más tangible, sería muy importante el diálogo entre ministerios. Aquí en España lo pudimos ver entre el Ministerio de Trabajo y también desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? Cómo podemos hacer un intercambio de políticas, cómo ir testeando, ¿no?, de qué está funcionando aquí, si es trasladable ahí a Uruguay, si es trasladable a Chile. Creo que una comunicación interministerial dentro de los diferentes países puede contribuir incluso a unas soluciones más factibles o mucho más prolíferas entre países, ¿no? Es verdad que se suele hablar desde la Unión Europea en su conjunto, pero España tiene un factor muy importante con Latinoamérica, entre lazos culturales, entre idioma y entre también migración que viene de Latinoamérica. Entonces creo que es muy importante aprovechar esa potencialidad que tenemos entre los dos pueblos para poder llegar a políticas, pero políticas, como comentaba antes, un poco más bajadas a bajos términos. No se necesita muchas veces muchas cumbres, sino se necesita trabajo de unidades mucho más pequeñas para poder intercambiar recursos, intercambiar ideas, y creo que podría venir por ahí la vía. Yo personalmente he trabajado en muchos foros entre ambos países y creo que dan, de hecho venía ahora desde Brasil, desde el Common Forum Action, y se debatía esto, ¿no? Yo estaba con personas de Brasil, de Uruguay, y hablábamos de digitalización, que es mi tema, ¿no?